¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo he hecho estas velas aromatizadas con rica fragancia. Las he hecho con residuos o con cera utilizada de otras velas. Si quieres saber cómo se hacen estas bonitas velas para decorar o para ambientar nuestro hogar, quédate hasta el final del video. Los materiales que se van a utilizar van a ser los residuos de velas ya utilizadas. Se ha coleccionado acá en esta tacita bastante cera. Se va a utilizar unos frascos, se puede utilizar estos frascos de cocina. Estas velitas usadas para utilizar la parte de abajo, la basecita, para poder sostener el hilo, aunque no es necesaria si no se tienen. Para hacer las velas se pueden utilizar frascos que tenemos en la cocina, que son estos donde vienen condimentos, salsas o cualquier cosa. También se pueden reutilizar estos vasos que se han comprado con velas, lo que queda. Este se puede volver a utilizar para echar ahí la cera y volver a hacer nuestra vela. O también cualquier envase de vidrio, cualquier copita o vaso que haya en el hogar. Se va a utilizar también un hilo o una piola o pita de esta para hacer el pabilo o hacer la llama de la vela. También una esencia o un aroma de estas que venden en las papelerías o artesanías para ponerle un olor, una fragancia bien rica. Una tijera y también se va a utilizar un palito para poder colgar el hilo en los vasos para sostener el hilo mientras se enfría la cera. El siguiente paso es en una olla o un recipiente. Voy a poner la cera o el residuo que ha quedado de las velas para ponerse a hervir. Ahora esperar que estos residuos de cera se derritan para poder empezar a hacer nuestras velas. Mientras se derrite la cera de las velas, voy a utilizar este palito que es para poder sostener o colgar en el frasco el hilo. Entonces, bueno, hay que partirlo en 3 partes porque está muy largo. Bueno, creo que el residuo de las velas que tenemos alcanza para estos 3 frasquitos. De todas maneras son un poco grandes. Si sobra, pues se utiliza otro recipiente para hacer otra vela. Entonces ahora hay que medir la distancia que hay desde la parte del fondo del frasco hasta la parte de arriba para poder calcular que quede una mecha donde vamos a encender la vela. Si no se tiene esta latica para ponerle en el fondo como base, se puede hacer sin la latica, se le puede pegar, necesitamos es que quede fijo en el fondo del vaso, entonces se puede con silicona caliente o conseguir otra latica y hacerle un huequito, o con algo que sostenga el hilo acá para poderle echar la cera derretida y no se nos vaya a mover. Ya están los 3 frasquitos listos para echarles la cera derretida y hacer las velas. Los frascos se han colocado en esta base, es para evitar de que se vaya a quemar la madera de la mesa o el lugar donde se coloquen, porque pues es un líquido caliente. Bueno, así se ve la cera derretida, ya está lista, no demoró mucho, como 5 o 6 minutos en derretir. Ahora colocarle a los frasquitos. Se le puede colocar cualquier olor de esencia, le vamos a poner esta que es con olor agradable a naranja, canela, clavos, anís. Entonces se le pone directamente al frasco antes de ponerle la cera derretida, de esta manera. Calcula que sean unas 10 gotas, que luego cuando se coloque la cera derretida pues se va a disolver y esto nos va a dar una rica aroma. Ahora con mucho cuidado se va a verter la cera derretida en los frascos, hay que tener mucho cuidado.
Entonces ya están los 3 frascos. Bueno, se regó un poquito, no importa, la mesa es de madera. Y ahora pues hay que dejar que se enfríe y se endurezca la cera para que quede lista la vela. Bueno, y si se quiere más arriba, pues se puede, por ejemplo aquí se hubiera podido haber hecho solo 2 para que queden hasta arriba, pero era para mostrar que se puede en cualquier envase de vidrio. Bueno, ya están listas las velas. Después de unos 15 minutos se ha secado la cera y ahora a prenderlas para tener la rica fragancia. Bueno mi gente, este fue el resultado. Si te ha gustado este video, no olvides regalarme manito arriba, comparte, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los diferentes videos de manualidades que subo cada semana. Y nos vemos en este próximo video.